A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si cada vez que alguien dice yo, en realidad no se está afirmando, sino que se está desvaneciendo? Pues de eso va la cosa. Hoy nos metemos de lleno en un ensayo brutal de Michel Foucault de 1966 que le pega una patada a todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Es que, mirad, a un lado del ring tenemos la idea que ha definido nuestro pensamiento durante siglos, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, el pensamiento nos da la certeza de que estamos aquí. Pero claro, al otro lado llega Foucault y nos lanza una bomba. Hablar no es para afirmarse, es para desaparecer. Cada palabra que sale de nuestra boca, en cierto modo, nos disuelve. Vale, esta idea es vertiginosa, lo sé. Así que para que no nos perdamos, vamos a seguir el argumento de Foucault paso a paso. Son 5 puntos clave. Venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos al lío, al núcleo del conflicto. Por un lado, tenemos la reflexión que, se supone, nos construye. Y por otro, la palabra que, según Foucault, nos disuelve. Son dos maneras de entender al ser humano que chocan de frente. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. A ver, empecemos por lo que ya conocemos, la visión clásica, la de toda la vida. Es la idea de que la reflexión es como construir una fortaleza dentro de uno mismo. Cada pensamiento es un ladrillo que refuerza nuestra existencia, que nos dice, estás aquí, eres real. El pienso nos ancla, nos da un centro. Y entonces, ¡zas!, llega Foucault y le da la vuelta a la tortilla por completo. Para él, hablar no es un viaje hacia adentro, que va, es una expulsión. El lenguaje no nos construye, nos echa, nos lanza hacia un afuera, un espacio anónimo, infinito, un lugar donde el yo, sencillamente, se desvanece. Claro, si el lenguaje nos expulsa, la pregunta es inmediata, ¿no? ¿A dónde nos manda? ¿Qué demonios es ese afuera del que tanto habla Foucault? Porque, ojo, este es el concepto clave de todo el asunto. La pregunta, como ves, es muy directa. Y la respuesta lo cambia todo. Porque si al hablar no nos encontramos a nosotros mismos, ¿qué encontramos entonces? ¿Dónde vamos a parar? Pues mirad, ese afuera no es un sitio, no es un lugar físico, es más bien una perspectiva. Es la experiencia de pensar desde un punto en el que el yo ya no es el protagonista, ya no es el centro de todo. Es un tipo de pensamiento que no busca la certeza de estoy aquí, sino todo lo contrario. Revela hasta dónde llega el sujeto y al final constata que, en el fondo, no está. Para entenderlo mejor, pensemos en una metáfora. Imaginemos que el lenguaje no es una herramienta que usamos para construir cosas, no. Es más como un océano. Y cuando hablamos no estamos navegando por encima controlando el barco, no, nos sumergimos en él. Y nuestra voz, esa voz que creemos tan nuestra, se diluye en un murmullo gigantesco y anónimo. Pero ojo, que para Foucault esto no es solo una paja mental de filósofo, no es una teoría abstracta. Él dice que hay un lugar donde esta experiencia del afuera se ha explorado hasta las últimas consecuencias, y ese lugar es la literatura moderna, un auténtico campo de pruebas, fascinante y a la vez muy peligroso. Y aquí Foucault nos presenta a su equipo de exploradores del afuera. Estamos hablando de gente como el Marqués de Sade, con ese deseo que no tiene fin, o Nietzsche o Mallarmé, que buscaba un lenguaje que se anulara a sí mismo. Nombres como Artaud, Bataille, Blanchot, todos ellos, cada uno a su manera, llevaron la escritura hasta el límite, hasta ese punto de ruptura donde el autor se borra y lo único que queda es la palabra, desnuda. Vale, pero ¿cómo se llega a esa experiencia? Foucault se apoya aquí en otro pensador clave, Maurice Blanchot, que describe un poco la mecánica del asunto. Según él, hay dos fases. Primero, una atracción. Es esa fascinación, esa especie de vértigo que sentimos ante el vacío. Pero para poder sentir esa atracción, hace falta otra cosa, negligencia. ¿Y qué es eso? Pues es un estado de olvido de uno mismo, un abandono total del yo, de las preocupaciones. Solo cuando uno se olvida de sí mismo, se abre la puerta a ese afuera. Y es que esta idea de un encuentro peligroso con el lenguaje, en el fondo no es nada nueva. De hecho, Foucault la encuentra escondida, codificada, en dos de los mitos más potentes de nuestra cultura, y les da una vuelta que es sencillamente genial. Porque para él no son simples cuentos, son auténticos mapas que nos enseñan la relación fatal que existe entre ver lo que no se debe ver, oír lo que no se debe oír y el nacimiento de la palabra. A ver, la comparación es brillante. Por un lado, Orfeo y Eurídice. Orfeo quiere ver lo prohibido, el rostro de su amada, y esa mirada lo destruye todo. De esa pérdida total que nace el poema, el lamento eterno. Por otro lado, Ulises y las sirenas. Él lo que quiere es oír lo prohibido, ese canto mortal. Pero él sobrevive porque es astuto, se ata al mástil, y de esa experiencia, que sí puede ser contada, que nace la narración, el relato de la aventura.
Lo interesante es que en ambos casos el lenguaje surge como consecuencia de asomarse a un abismo. Muy bien, ya hemos pasado por la teoría, hemos visto los ejemplos en la literatura y hasta en los mitos. Ahora toca unir todas las piezas del puzzle y llegar a la conclusión final de Foucault, que es, bueno, la más desconcertante de todas. Y el punto crucial es este: el acto de hablar no afirma a quien habla. Para nada. Es justo el momento en que esa persona desaparece, se entrega a un murmullo anónimo, gigantesco, que es el propio lenguaje. Es como si nos entregáramos a un sistema que nos supera por completo, que habla a través de nosotros. Y en ese proceso nos disolvemos. Foucault lo resume todo en una frase que es demoledora. Dice: el ser del lenguaje es la desaparición visible de quien habla. Paremos un segundo a pensar en lo que esto significa, que la palabra solo puede existir de verdad, en toda su potencia, cuando la persona que la está usando se ha echado a un lado, se ha vuelto invisible. Así que al final nos queda esta pregunta flotando en el aire, ¿no? Si Foucault tiene algo de razón, la próxima vez que alguien hable, la próxima vez que escuchemos a alguien decir yo pienso o yo siento, quizá la pregunta que hay que hacerse es ¿quién habla realmente?